Bien, buenas tardes. Hoy vamos a ver la recogida de la información. Recuerden que señalamos que dentro del proceso de investigación hay una etapa que se llama la recogida de la información y hoy vamos a ver el instrumento, el cuestionario como un instrumento de recolección de información. El cuestionario es una técnica estructurada para recopilar datos que consiste en una serie de preguntas escritas y orales que debe responder un entrevistado. Es una serie de preguntas que vamos a hacerle a una persona que va a formar parte de nuestra muestra, de nuestra población. Es una de las fórmulas más utilizadas y la recolección de datos mediante cuestionarios impresos. Es decir, el cuestionario se imprime y se le hace a la persona cara a cara o se le entrega para que lo llene. En los cuestionarios podemos encontrar dos tipos de preguntas. Tenemos preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas, en las preguntas abiertas el encuestado es libre de responder o de emitir un juicio o una opinión de acuerdo con su criterio en relación al tema que se investiga. Y en las preguntas cerradas, el encuestado elige las opciones señaladas en la respuesta que esté de acuerdo a su opinión. Tenemos diferentes modalidades en los cuestionarios de respuesta cerrada. Entre ellas encontramos las respuestas dicotómicas, que como su nombre lo dice, le presentan dos opciones. Dicotómicas, dos opciones. Esto puede ser sí o no, como igual puede ser cuando preguntamos sobre el sexo masculino o femenino. Dos respuestas únicamente, por eso se llaman dicotómicas. Tenemos también las respuestas tricotómicas, que igual que lo representa su nombre, tiene tres opciones. Este puede ser sí, tal vez, no, o puede ser sí, no o no sabe. Entonces son tres opciones. Encontramos también otra modalidad de respuesta cerrada, que es las alternativas múltiples, donde podemos encontrar excelente, bueno, regular, deficiente y cualquier otro tipo de esas que tienen varias opciones. Encontramos también alternativas de rangos o grupos, que es por ejemplo donde decimos de 20 años o más, entre 21 y 30, entre 31 y 40, entre 41 y 50, y más de 50, o sea que son diferentes rangos. También tenemos otra modalidad que es la de gradación Likert, que son las llamadas escalas, que también nos presenta, por ejemplo, allí se puede decir totalmente de acuerdo, generalmente de acuerdo, no sabe, generalmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Tenemos también unas preguntas testigo, que son unas preguntas que yo le llamo, una modalidad de respuesta que yo le llamo como capciosa, porque es una respuesta de trampa, donde nosotros hacemos la misma pregunta que hicimos en la parte de arriba con una pequeña variación para verificar que el encuestado, el entrevistado nos responda de la misma manera, nos dé la misma respuesta, y eso nos garantiza que la respuesta que nos ha dado es confiable. Y finalmente encontramos la modalidad de respuesta cerrada, que se llama matriz, que es más o menos como lo que vemos allí en el cuadro, en la figura, que está representado en un cuadro, que es lo que se le llama la matriz. Así que esas son las modalidades de la respuesta cerrada. Bien, entonces trabajar la recolección de información con el cuestionario tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas que encontramos en el cuestionario tenemos que facilitan la recopilación de la información, pues con un listado de preguntas se puede recoger una gran cantidad de información. Otra ventaja es que no requiere muchas explicaciones ni gran preparación, pues solamente hay que hacer las preguntas y mostrárselas, planteárselas al entrevistado. Permiten rápida tabulación e interpretación de los datos, porque la tabulación se recoge, se vacía la información en un cuadro y se tabula y se interpreta con facilidad. Evitan la dispersión de la información, pues se concentran en preguntas forzosas, obviamente preguntas que están estrechamente vinculadas con el tema que estamos
investigando. Son fáciles de aplicar y captan mucha información en poco tiempo y se puede capturar de forma tecnológica a través de la computadora. Pero igual tiene sus desventajas. ¿Cuáles son? Una falta de profundidad en relación con las respuestas. De pronto a veces la persona que da la respuesta no tiene mucho conocimiento, no tiene mucha, o de pronto se puede poner un poco nervioso y eso nos puede afectar. No se puede ir más allá del cuestionario, es decir, usted hace su cuestionario y es eso lo que tiene que aplicar y es eso lo que tiene que preguntar. Requiere de una buena elección del universo y de las muestras utilizadas. Es decir, que hay que ser muy preciso al momento de seleccionar el universo y la muestra del problema que estamos enfrentando, que estamos investigando. Provoca falsa validez si las preguntas están mal formuladas o tiene otros errores. Hemos visto en otras ocasiones que la validez tiene que ver estrechamente con que la pregunta esté vinculada con el tema que estamos investigando. Simpleza en la interpretación y el análisis si no está bien estructurado o no contempla todo lo requerido. Si no cumplimos o no lo estructuramos bien, no nos va a dar el análisis que esperamos. Limitan la participación del entrevistado porque solamente puede hablarnos sobre las preguntas que le hemos hecho, haciéndose que se escude en el anonimato, es decir, que estos cuestionarios no llevan nombre. Así que con esto pues hemos observado todo lo que es el cuestionario como un instrumento de recolección de información y las ventajas y desventajas, sus tipos de preguntas y todo lo que tiene que ver con este instrumento como para recoger la información.